mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Hoy, 24 de abril del 2022, sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Para empezar, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias porque nos permites levantarnos, ver la luz de un nuevo día, Señor. También, Padre, ver las muchas bendiciones que tú nos das. Hay tantas que podemos ver, pero hay muchas más, Señor, que no podemos ver, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos para adorarte. Bendice este tiempo. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos estarán viendo desde sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para continuar, quiero invitarlos a leer allí en sus Biblias el Salmo número 8. Salmo número 8. Dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Pues a este soberano nuestro es a quien alabamos de muchas maneras, y una de las formas de alabarle es a través del canto. Y para esto quiero invitarlos a que canten con nosotros el canto Aquí estoy con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Para el tiempo de la visión, quiero invitarlos a que busquen allí en sus Biblias Juan 3:16. Este versículo es uno de los que les recomendamos que si no se lo ha aprendido, memorícelo, porque es un buen versículo para compartir el Evangelio. Nosotros en la iglesia invitamos, hacemos énfasis a que estemos listos y preparados para compartir el Evangelio con las más personas que podamos, para que un día ellos también lleguen a ser hijos de Dios y vayan al cielo. ¿Qué dice este versículo? Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, dice este versículo, porque tanto amó Dios al mundo. Dios ama a la humanidad, Dios ama a todo ser humano. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios para mostrar su amor? Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Ahora, el hecho de que Dios envió a su Hijo, Dios proveyó el medio de salvación, no significa que todos se van a salvar. Hay gente que tristemente va a rechazar esta oferta, va a rechazar este regalo. Ahora, todos los que aceptan este regalo, dice aquí, dice para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. Pero tristemente hoy en día hay mucha gente que no lo acepta. Entonces yo quiero invitar a cada uno de ustedes, si alguno de ustedes aún no ha creído en Cristo como su Salvador, yo lo invito a que crea en Él. Cristo es la segunda persona de la Trinidad que tomó un cuerpo humano, vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar sus pecados y mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y Él es la única persona que nos puede salvar. Si tú que me estás viendo aún no has creído en Cristo, yo te animo a que creas, para que un día cuando tú mueras puedas ir al cielo. Si no crees, si tú le rechazas, el único destino que va a quedar para ti es el infierno, el cual Dios no quiere que vayas para allá. Entonces, y si tú ya has creído en Cristo como tu Salvador, quiero invitarte a que compartas el Evangelio con más gente, con las más que puedas, para que toda esa gente que está a tu alrededor también tenga la oportunidad de ir al cielo. Vamos a orar para que Dios bendiga ese tiempo. Padre, gracias Señor porque alguien nos ha hablado del Evangelio tan glorioso que es del Señor Jesucristo. Gracias Padre porque tú nos has permitido conocerle, aceptarle y tener esta herencia Señor que es la vida eterna. Te pedimos Señor que tú nos ayudes en esta semana para poder compartir el Evangelio a algunas personas. Te pedimos Señor que nos proveas oportunidades, que nos des valor Señor para compartir el Evangelio con aquellas personas Padre que tanto lo necesitan. Te pedimos, Señor, que muchas se salven, Señor, para honra y gloria tuya. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero invitarlos a que busquen Hebreos 10, 25 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 25 al 31. ¿Ya lo tenemos ahí? El objetivo de esta mañana, de lo que nos estará compartiendo nuestro hermano Israel López, es que sigamos a Jesús porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, vamos a ver qué nos dice este pasaje. Hebreos 10, del 25 al 31. Dice así: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios?
que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, gracias a Dios porque Él nos permite la salvación a través del Señor Jesucristo, pero también el Señor Jesucristo va a ser quien un día va a juzgar. Y aquí menciona, ¿verdad?, que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque hoy en día hay mucha gente que pisotea el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Quiere salvarse por sus propias obras. No aceptan el sacrificio que Cristo hizo, no aceptan este regalo. Y de esa forma están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues yo te animo a que creas en Cristo y también, pues ahorita vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Y después de que celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. En el último estudio de esta serie vimos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Dijo que los que venían a Él nunca más pasarían hambre y el que en Él cree nunca más volverá a tener fe. Además prometió a los que creen en Él que tienen vida eterna y que Él los va a resucitar en el día final. Sin embargo, todas las personas que escucharon a nuestro Señor Jesucristo, para ellos les era difícil entender y creer en Él. Vamos a iniciar el día de hoy leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, los versículos 52 al 58. Dice la palabra, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. En el versículo 52 encontramos una pregunta que se hacían las personas que escuchaban a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y en el versículo 54 vemos lo que el Señor Jesucristo declaró. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Con respecto a este versículo, en muchos países y particularmente en México, la religión predominante es el catolicismo. En esta religión y su doctrina enseñan que el tomar la cena, la Santa Cena, es literalmente tomar o comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos en el Evangelio de San Juan diversas ilustraciones que el Señor Jesucristo utiliza para enseñarnos una verdad espiritual. Él nos dice, por ejemplo, en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En San Juan 10:9 usa la ilustración de la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. En San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. En San Juan 14:6 encontramos la ilustración del camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino. En San Juan 15:1 encontramos la ilustración de la vid. Él dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a leer en San Juan 6:40. Nos dice el Señor Jesucristo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él
tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Este es un versículo que a mí en lo particular fue de mucha bendición y sigue siendo de mucha bendición, porque es tan claro y tan sencillo cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios para que tengamos vida eterna. Y tan sencillo como nos dice que el que reconozca al Hijo y al que crea en Él, la voluntad de Dios es que esta persona tenga vida eterna y promete que lo resucitará en el día final. Sin embargo, notemos, por ejemplo, en el versículo 54, hace la misma promesa utilizando la ilustración donde nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta ilustración lo utiliza el Señor Jesucristo diciéndoles que el que crea, el que le recibe, tiene vida eterna, y hace la misma promesa que en San Juan 6:40. Dice, y yo lo resucitaré en el día final. En ambos casos tienen vida eterna. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué podemos concluir en cuanto a comer su carne y beber su sangre? Bueno, según el versículo 40, concluimos que el comer su carne y beber su sangre es reconocer a nuestro Señor Jesucristo, reconocer quién verdaderamente es Él. Él es Dios, Dios encarnado aquí en la tierra, y también creer en Él para nuestra salvación. Sabemos que en este pasaje nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia a la Santa Cena y no de tomar la Eucaristía por las siguientes razones. Por ejemplo, la Santa Cena no había sido instituida todavía. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra durante sus 3 años de ministerio, pues la Santa Cena todavía no había sido instituida. Recordamos que la Santa Cena fue instituida un día antes en que el Señor fuera entregado. Investigué un poco acerca de la doctrina de la Santa Cena en el catolicismo y encontré algo muy interesante. Encontré que en el Concilio de Trento, desarrollado en el año de 1562, se acordó la doctrina de la misa. La misa, para quienes no lo sepan, la palabra misa significa sacrificio. Y a esto en el catolicismo se le llama Eucaristía. Y esto es un sacrificio expiatorio incruento. Incruento significa sin sangre. Esto es contrario a la Biblia, porque la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por lo tanto, pues esto no se apega a la Escritura, esta doctrina. Entonces dice que es un sacrificio expiatorio, incruento, sin sangre, en el que el pan y el vino se transforman literalmente en la carne y sangre de Cristo. ¿Verdad? Cuando celebramos la Santa Cena, esto lo hacemos en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre que Él derramó para nuestra salvación. Y los elementos que se utilizan, el pan y el jugo de uva, pues son eso, ¿verdad? No sufren ninguna transformación y no se convierten en la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo establece la doctrina católica. Simplemente son elementos para recordar en memoria de nuestro Señor Jesucristo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y esto lo hacemos porque el Señor Jesucristo lo instituyó y lo hacemos en obediencia a Él. También la Santa Cena, recordemos que es para creyentes. El Señor Jesucristo en San Juan 6:54 les está hablando a incrédulos. Él se está dirigiendo a personas que no le han reconocido. El propósito de la Santa Cena es memorial, no es para obtener salvación a través de comer el pan y beber el jugo de uva. Dice en 1 Corintios 11, versículos 23 y 24, dice la Escritura, lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo,
Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Repitamos el final. Hagan esto en memoria de mí. Por eso dije hace un momento que la palabra es tan clara y sencillo que tristemente las religiones o el propio ser humano pues trata de darle un significado que no tiene. Aquí es demasiado claro este pasaje y dice que hagamos la Santa Cena, dice al final, hagan esto en memoria de mí. Y esta Santa Cena la vamos a hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y cuando Él venga por su iglesia, ya no vamos a celebrar la Santa Cena que Él nos mandó, sino que estaremos en el banquete, en la boda del Cordero, celebrando con nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos ahí solamente creyentes. Otra razón es, si Jesús está hablando de la Eucaristía, entonces está declarando que toda persona que comulga tiene vida eterna. Esto, por supuesto, y de acuerdo a la Biblia, al Santo Evangelio, esto es falso, ¿verdad? No somos salvos por algún rito, por celebrar un rito, sino que somos salvos por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en San Juan 6:37. También esto nos ayuda a entender la salvación. Si usted ha venido a Cristo o si usted no ha venido a Cristo, tome en cuenta este versículo. Dice lo siguiente: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Si el día de hoy usted no ha venido a Cristo, si el día de hoy usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué espera? Hoy es el día de su salvación. No espere más y acuda a nuestro Señor Jesucristo y en obediencia a la voluntad de Dios, como lo vimos en San Juan 6:40. Dios nos envía al Hijo y el Hijo no nos rechaza. Por lo tanto, usted ponga su fe en el Señor Jesucristo, ponga su confianza en Él para su salvación y tenga la seguridad que el Señor Jesucristo no le rechazará. No importa lo que usted haya hecho, no importa la gravedad de su pecado, el sacrificio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, cubre todo pecado. Por eso tenemos la seguridad que cuando acudimos a Él, el Señor Jesucristo no nos rechaza. Por eso le animo el día de hoy, si usted no ha acudido a Él, si usted no es salvo el día de hoy, le invito que el día de hoy acuda a nuestro Señor Jesucristo y por medio de la fe reciba la salvación que Él ofrece. Ahora, nosotros que ya hemos acudido a nuestro Señor Jesucristo, podemos saciar nuestra hambre y sed espiritual en Él todos los días. Vienes a Él, hablando a los creyentes, vienes a nuestro Señor Jesucristo todos los días para satisfacerse con el pan espiritual. ¿Y cómo podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, podemos acudir por medio de la oración diaria, podemos acudir a Él por medio de la lectura, por medio de la palabra de Dios diariamente, podemos acudir a Él por medio de los estudios que compartimos con otras personas, podemos acudir a Él y saciarnos espiritualmente por medio de los servicios y las reuniones que Él manda a que nos reunamos, que nos congreguemos. Y esto es un privilegio, es un beneficio que solamente tenemos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a continuar en el versículo 60 de San Juan 6. Vamos a leerlo, San Juan 6:60, para ver cuál fue la reacción de la gente ante la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Estas personas que escucharon la declaración de nuestro Señor Jesucristo, pues exclamaron porque pues en su cabeza no aceptaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no aceptaban la voluntad de Dios y querían
poner primero su razonamiento, querían poner primero su voluntad y no la de Dios. Por lo tanto, ellos no entendían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Vamos a seguir leyendo versículos 61 al 63. Dice: Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. En estos versículos encontramos la razón por la cual no aceptaron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 63 y 64 que porque el Espíritu da vida y la carne no vale para nada. Y mucho ojo aquí, nos dice que las palabras de nuestro Señor Jesús, espíritu y vida, y por eso ellos no lo creyeron. En la actualidad, todas las personas que hemos acudido a nuestro Señor Jesucristo y le hemos aceptado, hemos entendido el Evangelio y lo hemos creído, no ha sido por nuestra propia inteligencia, no ha sido porque nosotros seamos mejores que las personas que lo han rechazado, sino que simplemente porque las palabras de nuestro Señor son espíritu y el Espíritu Santo nos ha permitido el entendimiento para poder comprender el Evangelio de Cristo. Por eso es muy importante que oremos al Padre, que oremos a Dios, para que el Espíritu Santo dé entendimiento a las personas por las cuales oramos, que no son salvas, que les dé entendimiento de su pecado, de la justicia y de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces estas personas lo rechazaban porque se basaban en la carne, y la palabra que da nuestro Señor Jesucristo es espíritu, y ellos por lo tanto no podían comprenderla, no podían creerla. Sigamos con los versículos 64 y 65. Dice: sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre. Aquí vemos una verdad espiritual y vemos que nuestro Dios, lo sabemos, y este versículo nos lo muestra, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es un Dios omnisciente, Él todo lo sabe, y vemos que el Señor Jesucristo conocía desde el principio a las personas, quiénes eran los que no creían y también quién era el que iba a traicionarlos, refiriéndose a Judas, el discípulo que lo traicionó. ¿Y quiénes son los que vienen a Cristo de acuerdo al versículo 65? Bueno, son los que hayan sido concebidos por el Padre. Por eso mencionaba hace un momento que los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo ha sido por la misericordia de Dios. Su Espíritu Santo nos dio el entendimiento y nos dirigió hacia nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo versículos 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Entonces, ¿cómo respondieron muchos de sus discípulos en el versículo 66? Bueno, nos dice aquí la Escritura que muchos le volvieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo y ya no andaban más con Él. Estas personas buscaban solamente a nuestro Señor Jesucristo por las cosas materiales, por las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había dado, como había sido el alimento, cuando alimentó a la multitud.
y no buscaban a nuestro Señor Jesucristo por quien es Él, que es Dios, nuestro Salvador, y por las promesas espirituales, por el pan espiritual que Él ofrece. En ese entonces vemos o entendemos que en el misterio de nuestro Señor Jesucristo había mucha gente que le seguía. La tragedia fue que nada más un porcentaje pequeño realmente eran verdaderos discípulos. La mayoría le seguía mientras Él les daba lo que querían, lo que mencioné hace un momento. Y tenían la esperanza de recibir más bienes materiales. Pero cuando su enseñanza no les cayó bien, cuando vieron que la enseñanza del Señor Jesucristo no les daba lo material que ellos estaban buscando, entonces también cuando las circunstancias se pusieron difíciles, entonces se alejaron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, reflexionemos, ¿qué de nosotros? ¿Qué nos pasa cuando el Señor Jesucristo nos pide algo de nosotros que se nos hace difícil o duro de entender? ¿Qué sucede con nosotros, los creyentes? ¿Nos desanimamos? ¿Nos encontramos alejados de Él? Así como lo menciona este texto, que en el tiempo del Señor Jesucristo lo seguían muchas personas y después la mayoría se alejó de Él, en la actualidad no es diferente. En la actualidad también hay muchas personas que conocen al Evangelio, que conocen al Señor Jesucristo y parece que tienen ganas de conocerle más, muestran que tienen ganas de seguirles, pero ¿qué pasa tiempo después? Pues tristemente se apartan. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué creen que esto sucede? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 26 dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. El Señor Jesucristo los conocía y sabía que solamente le seguían para obtener beneficios materiales. Y cuando no les gustó, cuando el Señor Jesucristo les habló espiritualmente, pues ya no le siguieron y se fueron. Mateo 13, 20 al 21 dice: el que recibió la semilla cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surge problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Tristemente, personas que les hemos compartido el Evangelio, pues le escuchan y pues no son muy sinceros, y cuando surgen problemas, en ocasiones pues sus familiares, en sus familias, sus esposas, saben que esta persona está acudiendo a un lugar donde le están predicando el Evangelio, le están predicando la palabra de Dios, surgen problemas en la familia y esta persona, en vez de mantenerse fiel y firme al Señor de forma valiente, ¿qué hace? Pues tristemente, cuando surgen problemas o persecución, se aparta. Segunda de Mateo 4, versículos 9 al 10, dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Otra razón por la cual las personas se alejan de nuestro Señor Jesucristo es por las cosas que ofrece el mundo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la palabra es clara y es radical. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. El que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar al mundo y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero este versículo nos muestra una persona que por amor al mundo se apartó de Dios. Y hay consecuencias. Las decisiones en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, si le recibimos o si le rechazamos, en el caso de este último, quienes le rechazan tienen consecuencias.
Dice Hebreos 10, 26 y 27 dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Todas las personas que rechazan a nuestro Señor Jesucristo son enemigos de Dios. Y vemos que en este pasaje nos dice que quienes rechazan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más sacrificio para el perdón de sus pecados, y solo queda la terrible expectativa del juicio, del fuego ardiente que va a devorar ¿a quiénes? A los enemigos de Dios. Regresemos a San Juan 6:67. ¿Qué les preguntó nuestro Señor Jesucristo a los 12? Bueno, el Señor Jesucristo les pregunta, dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Nuestro Señor Jesucristo no se preocupaba por los discípulos o las personas que le habían abandonado, porque Él los sabía desde el principio. Él ya los conocía porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él sabía quiénes eran las personas que creían y quiénes eran las que no creían. Situación que en la actualidad también el Señor Jesucristo lo sabe. En las iglesias el Señor Jesucristo sabe quiénes son los verdaderos creyentes y sabe quiénes son los que no creen. Pero bueno, sin embargo, le era muy importante la respuesta de los 12 a la pregunta que les hizo, porque ellos eran los que iban a fundar la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo nombró a 12 discípulos, porque ellos iban a estar con Él durante 3 años y medio, iban a convivir con Él las 24 horas del día, y el Señor Jesucristo les iba a transmitir el conocimiento, los iba a enseñar, les iba a transmitir el Evangelio, para que ellos fueran fundamento de la iglesia, ellos fueran y predicaran las buenas nuevas. Por eso era muy importante la respuesta de estas 12 personas, de los 12 discípulos, a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y Simón Pedro responde en el versículo 68, dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué hermosa respuesta de Pedro, y es una respuesta que debemos tener cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando le hemos conocido y hemos probado de la bondad, de la misericordia de Él. Esta respuesta deberíamos hacerlo todos los creyentes. Si abandonamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde iremos? Como dijo Simón Pedro, porque ¿a quién iremos? Como dijo Simón Pedro, porque dice, tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué relación tiene la respuesta que acabamos de leer de Pedro con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 63? Vamos a leerlo. Dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. La palabra que les ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿en qué se relaciona esta respuesta de Pedro? Bueno, en que Pedro no buscaba lo material, Pedro buscaba lo espiritual, y nos dice este pasaje que las palabras de Jesús, que nuestro Señor Jesús había hablado, son espíritu y son vida. Y es lo que Pedro sigue y es lo que Pedro buscaba. Palabras espirituales que dan vida. Ahora, ¿qué creían los 12 discípulos que los mantuvo con Jesús? De acuerdo al versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso, a pesar de que la mayoría abandonó a nuestro Señor Jesucristo, estos 12, con excepción de Judas, el Iscariote, quien lo iba a traicionar, estas personas creyeron y sabían que Jesús era el Santo de Dios, era el Hijo de Dios, y creyeron todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había hablado y les había enseñado, y creyeron que Él era el pan de vida que había descendido del cielo para dar vida eterna a la humanidad. Por lo tanto, después de este estudio debemos
pensar en que no podemos ser neutrales. Los que vamos a Cristo, los que ya hemos puesto nuestra fe en Él, le vamos a seguir y le vamos a seguir eternamente, no temporalmente como lo hicieron algunas personas o a medias, y que al final, ¿cuál fue el resultado? Bueno, que le abandonaron. Los verdaderos creyentes seguimos en nuestro Señor Jesucristo a pesar de las dificultades, porque nuestro Señor es mayor, nuestro Señor Jesús es mayor a cualquier problema que podamos tener en esta vida. Por lo tanto, nosotros debemos, como creyentes, debemos seguirle, debemos ser firmes, valerosos y seguirle a nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Para terminar, quiero dejar la pregunta que hizo Pedro cuando dijo: ¿a quién iremos? Ahora, como creyente, ¿cuál sería tu respuesta? Oremos. Dios, alabado sea tu nombre. Grande, Señor, es tu misericordia hacia nosotros. Y en esta mañana queremos darte muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el pan que ha bajado del cielo para traernos la vida eterna. Y gracias, Señor, porque también nos has permitido entender tu palabra, que es espíritu. Tu Espíritu Santo, Señor, nos dio el entendimiento, y esto fue solamente por tu misericordia. Y ahora hemos podido creer en tu Señor Jesucristo y tener la vida eterna que tú nos has prometido, que tú nos has regalado por medio de nuestro Señor Jesús. Queremos orar en esta tarde por aquellas personas que tristemente han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que han oído la palabra, que tal vez algunas veces se congregaron en alguna iglesia, Señor, pero después abandonaron. Queremos orar por la salvación de estas personas, Señor, que tu Espíritu Santo les dé el entendimiento, Señor, de tu palabra, del Evangelio, Señor, y que tu Espíritu Santo también les muestre su necesidad de perdón de sus pecados, Señor, que les muestre el juicio, Señor, y que les traiga a reconocer que solamente en Jesús hay salvación, Señor. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu palabra y el privilegio, el gozo, Señor, de poder abrirla y compartirla, Señor. En el nombre de nuestro Dios Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. Alabado sea Dios. Y vamos a adorar a Dios con el canto. Vamos a adorarle con el canto que lleva por nombre Jesús, mi amigo fiel. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo,
Bueno, pues después de haber escuchado la palabra de nuestro hermano Israel López y ahora queremos decirles que tenemos una forma de dar seguimiento a los contactos. Tú que nos estás viendo, si tienes alguna pregunta sobre lo que se predicó, sobre alguna otra cosa, queremos poner a tu disposición el número de WhatsApp que es el 33 10 19 83 80 y también nuestro correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com para que se pongan en contacto con nosotros. Y algunos avisos también. Nuestra célula unida de mayo va a ser el 15 de mayo, donde vamos a estar festejando el Día de las Madres. Entonces queremos invitarles a quienes gusten, ¿verdad?, acompañarnos. Allí los esperamos. También ponemos a su disposición la página web que es vidanuevaz.mx, donde tenemos ahí videos de sermones, estudios bíblicos, cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, para que ustedes las lean, les sean de bendición y que también les puedan compartir. Los miércoles tenemos nuestra cápsula de 5 minutos de aliento espiritual como cada miércoles. Entonces aprovechémosla y compartámosla. Los martes y viernes seguimos con nuestro tiempo de oración. Entonces queremos invitarlos a que si ustedes pueden el viernes conectarse por la aplicación Zoom, ¿ok? Los esperamos ahí. Antes envíen sus peticiones para poder orar por ellas. Y pues, hermanos y amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Que tengan una buena semana y que el Señor les bendiga. Hasta luego. Jesús, mi fiel amigo.